El aire ahora suena. A lo que somos. A lo que pasa acá. Suena a La Plata. A la provincia. La une. El aire ahora suena. Dos mujeres. Dos mundos. Una sola advertencia. No apto para tibios. Hasta las 17. La tarde y la ciudad. Bajo nuestra propia lupa. Florencia y Daniela. Las demás. Por la UNE. Las demás. Esta semana la arrancábamos preguntándonos qué pasa con el rol de los hombres, el rol de los varones, con el caso Agostina, con el caso de tantos femicidios que suceden cada 30, 31 horas en la Argentina según los informes. Hoy el 3J, 11 años del Ni Una Menos, y lo invitamos, decíamos, hoy no le tocaba, pero tuvo la amabilidad y la especialidad de estar acá con nosotras y justamente plantear esto, qué pasa con los hombres en esta época, en estos casos, en este día tan especial. Ariel Sánchez, director provincial de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidades, me hace seña, por eso me río, de la provincia de Buenos Aires. Ari, gracias por estar acá. Te dijimos 5 veces por lo menos fuera del aire y ahora al aire. Gracias. Ayer también le escribí, le digo, muchas gracias. Sí, es verdad, pesada. te respondí a la noche. En el medio amenazas, pero estuviste acá. Lo coercitivo funciona. En el medio a veces. idas y vueltas ahí. Con los amigos, lo coercitivo No, Sí. no. Nada de... la estaba escuchando recién. Me gustaba ese bloque para venir. Justo que estuvimos hablando de la introducción a la amistad la semana pasada. Exactamente. ¿Vieron? Sí. Mira, si llegabas eras parte. Eso, llegué justo y dije, me quiero meter a hablar de esto. Pero bueno, me tocan otros temas, Sí. y son temas que ya venimos hablando, digamos, Sí, en algún es punto, cierto, ¿no? Como, sí. por eso no fue coerción lo de hoy, sino que fue encantadísimo venir a hablar de esto en este día, digo, también en el marco de la marcha del Ni Una Menos. Sí. Estos femicidios que se hicieron públicos también suceden como palpitando toda la organización y esta, digo, se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos, digo, había una discusión ya presente y sobre todo este disparador que vuelve a aparecer, y yo decía, acá no nos sorprende porque venimos hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es la relación de los varones con el feminismo? Sí. y con los feminismos? Y me parece que es, ¿qué pasa? Digo, no, capaz que no tengo como una respuesta clara a qué pasa o qué no pasa. Sí entiendo, o lo sabemos, o lo venimos charlando, que tienen menos relación con estos temas como vida cotidiana. Acá hablamos muchas veces de esto, de que los varones, no solo los varones, las instituciones, las políticas en general, no entienden que los varones tienen género, por eso las cuestiones de género muchas veces les quedan medio ajenas. Y acá, sobre todo en situaciones de violencia, por los discursos, yo estuve como viendo bastante redes y respuesta a lo que sucedía en redes, ¿no? Sí. Porque me interesa saber en qué momento, en qué situación estamos, porque uno quizás está tan metido en estas discusiones, viene elaborando políticas públicas, se organiza, soy parte de organizaciones que se vinculan a estos temas en el país, a nivel más regional, entonces quedás a veces como medio ajeno a la discusión cotidiana o a las lecturas cotidianas que haces. Pero vi muchos varones a salir a responder eso. Digo, varones que quizás no vienen trabajando estos temas. Sí. Y muchas de esas respuestas me parecieron bastante bien a mí. Bueno, recién A mí también. lo comentábamos. Inclusive desde la incomodidad, ¿no? Que desde ese planteo. Sí. Yo no saldría directamente como si salieron como muy rápidamente a matar, digamos, a un varón que no sabe muy bien qué hacer aún hoy. Sí. Digo, me parece que en algunos casos hay algo de cinismo, hay algo de comodidad de quedarse en ese lugar, pero también quienes, les
dicen, bueno, habla entre ustedes, o no dejen de hablar, o por qué no hablaste con tus amigos, o por qué no dejaste de hablar a tus amigos. Me parece bien eso, pero ayer discutíamos, el lunes discutíamos con organizaciones en las que formamos una red que se llama REM acá en Argentina, pero también con mis propios compañeros del Instituto de Masculinidad y Cambio Social, sí, o con mis compañeros del ministerio con los que venimos trabajando esto. Y pensábamos como que, ya tenemos varios años de esta discusión. Total. A mí me cansa un poco, pero no me parece que esté mal que vuelva a aparecer. Me cansa un poco dos cuestiones, digamos. Que volvamos a salir, digamos, y vuelva a circular el discurso de no sé qué hacer, digamos, esa cuestión como rápida sobre eso. Pero también me cansa la respuesta rápida sobre eso y que todas las salidas, ayer lo charlábamos bastante, sean en clave individualista siempre, ¿no? Tenemos años de esto, de que la única posibilidad de transformación y de cambio y de cambiar, de erradicar las formas de violencia parece ser que los varones hablen con sus amigos o dejen de hablar con sus amigos o cambien su práctica cotidiana. Me parece que tenemos que ir más, tenemos que seguir profundizando en eso. Venimos desde las organizaciones que existen, muchos de esos varones que no saben qué hacer, pueden buscar esas organizaciones que ya existen o inclusive 6 años que tenemos en la provincia de Buenos Aires de política pública orientada a varones. Hay herramientas, hay salidas, hay que buscarlas. No quedarse, digamos, ni en el día de hoy. Yo entiendo que capaz que no saben qué hacer inmediatamente. Puede llegar a ser muy incómodo hablar en el grupo de amigos, romper con grupo de amigos, poner esta discusión en el grupo de amigos. Inclusive muchos varones decían que cuando hablan de estos temas terminan ocupando un lugar catalogado de si es el pibe como el aliado feminista, no sé cuánto. Entonces no lo escuchan del mismo modo que no escuchan a sus compañeras, no escuchan a otra gente, pasa a ocupar ese lugar. Eso lo entiendo, pero también hay que empezar a acercarse a las políticas o la estrategia que existen de manera más colectiva. Yo coincido un montón con yo creo que diciendo. Ahí la salida tiene que ser colectiva, por eso que muchas de esas organizaciones también venimos denunciando que se vaciaron a nivel nacional las políticas de erradicación de las violencias y por supuesto políticas que puedan llegar a tener el enfoque de masculinidades. Eso me parece importante también salir a reclamar eso y no dejar solamente a las mujeres, digamos, a personas LGBTIQ+, del movimiento de diversidad sexual, de los movimientos feministas, de organizaciones de mujeres, dejar solamente con ese reclamo de demanda de políticas. Yo creo que también tiene que haber ahí una organización colectiva de varones que existen, digamos, y sumarse a sus espacios. Inclusive muchos de los que tienen referencia hoy pública, que yo la verdad que escuché cosas interesantes, más allá de que eran bardeados abajo sobre un montón de cuestiones, pero para mí, me parecieron como en algunos casos muy inquietos esas búsquedas, digamos, eso, inclusive la sinceridad de no saber muy bien qué hacer, pero que no decían eso y capaz que eran el recortecito, como son las redes, ¿no? Se quedan con el no sé qué hacer, ¿cómo no sabés? Nosotras supimos, no sé cuánto. Y vos decís, bueno, pero dijo otras cosas, dijo que intentó hablar con los amigos, que a veces no le sale, que a veces la respuesta es esta o aquella, pero me parece que hay que ir, y ahí es donde me parece que nos están invitando las compañeras que armaron el documento para convocar a las manifestaciones, digamos, en diferentes partes de este país. Si uno lee los comunicados de Ni Una Menos, eso de ir profundizando la alianza entre todas y todes, digamos, para rebelarse y construir una transformación, me parece que estamos pensando en esos feminismos, sobre todo, e inclusive desde Ni Una Menos salieron con un discurso muy claro hacia pensar desde esos feminismos. El documento que se va a leer hoy allá en Capital, tiene una orientación en ese sentido de pensar los feminismos en una clave más totalizadora, digamos, y como un modo de vida para todas las personas. Que es un poco lo que venimos a traer desde acá. Acá cuando yo vengo cada 2 semanas que vengo y hablo de la política orientada a varones, la política de género, no estoy inventando nada nuevo en algún punto. Es traer también las experiencias de las compañeras de los feminismos, lo que fui aprendiendo de los feminismos, inclusive como militante feminista, fui aprendiendo también a pensar la vida de los varones en esa clave, y fue en esa clave que también lo tenemos que pensar hoy. Entonces me parece que
en esa respuesta hacia los varones que hacen, no es frente a estas situaciones nada más, sino que Totalmente. qué hacen en la vida cotidiana con los feminismos, o qué podemos hacer y de manera colectiva y organizada, y qué podemos reclamar, y por qué nos tiene que conmover del mismo modo que un Estado esté vaciando las políticas de abordaje en violencia, las políticas de igualdad de género, como le pudo haber, pudo haber repercutido, digamos, en organizaciones feministas y de mujeres, pero parece que no nos toca hasta que no nos convocan. Digo, ¿y por qué esperar todo el tiempo la interpelación? Eso sí me ofende un poco. Eso. Ahí diste en el clavo de lo que sucede, digamos. Como esperar Al todo el menos tiempo. Esperar todo el tiempo. En el mientras tanto, ¿qué? Esa es la parte que a mí me pone como un poquito loca, que tiene que ver con en el mientras tanto, ¿qué? O sea, porque antes de los últimos femicidios, ¿no? Antes de eso, una semanita antes, ¿qué decían? Esa es la parte, digo, no forma parte de la agenda, porque es algo que le pasa a las minas. O sea, no, le está pasando a tu sociedad, donde vos también, como nosotras también, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a vivir tranquilas, caminar tranquilas. Digo, pero ahora porque tenemos, primero, ni una menos, después, el femicidio de Agostina, que fue de tan cruento y como permeó en la agenda pública, tenemos un montón de individualidades recontra desbordadas diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? Pero hace 2 semanas atrás, y no le quiero contar la costilla a los varones, pero hay algo de eso, que es lo que a mí me mueve, que digo, che, chicos, pero ¿qué sucedió en todos estos 10 años? Sí, claro. Cuando hay Estado, cuando hay un Estado pensándolos, digo, cuando no sos un golpeador, no sos un violento, pero también tenés cosas para revisar, negro. Digo, no hay que llegar a la interpelación, a la última, que una compañera te diga, che, amigo, eso que estás diciendo me parece que no da ese chiste de mierda que estás haciendo. Digo, hay un montón de cotidianeidades, de cuestiones micro, que vos decís, che, loco, ¿en serio? Sí, pero además es como entender que esas políticas, esas discusiones son también para mejorar, o sea, es lo que venimos hablando acá, son también para mejorar su vida cotidiana. Y hace 2 semanas, justo creo que era cuando vos no estabas, y vine, estuvimos hablando de falsas denuncias. Sí. Claro, bueno, ahí va. Digo, ¿cómo permea ese discurso muchas veces, muy rápidamente, como que ayuda un poco más, que este tipo, como empiezan como a no saber, pero claro, en ese momento sí saben. Y empiezan a hablar en muchos casos. Por eso me parece que es como para mí es importante y está bien la buena voluntad individual y quedarnos en la discusión si hablan o no con sus grupos de amigos. Pero para mí hay que pasar más allá de esa discusión. Sí, coincido, Ari. También necesitamos varones pensando, digamos, colectivamente o reclamando o acompañando a las organizaciones que vienen haciéndolo, reclamando, pensando incidencia política en el Estado, que acompañen, que difundan las políticas de género orientadas a varones. Ahora igual las traje para mencionar, las que estamos haciendo acá, porque me parece importante, pero esto, no caer en la trampa simplemente de la salida individual. Si yo hablo o no en mi grupo de amigos, en qué lugar quedo, la incomodidad también individual, sino sumarse, digamos, a pensar y a exigir que esas políticas existan, ¿no? Existan cotidianamente en la vida de todos y a denunciar también que se han vaciado. Porque se han vaciado. Eso. Digo, se vaciaron los mecanismos de atención desde el Estado Nacional. Se vaciaron el financiamiento que se daba en el programa Acompañar, por ejemplo, para la salida de las violencias de las personas que estaban en situación de violencia. Tenemos al mismo tiempo un Estado que acompaña proyectos como es lo de falsa denuncia. Imagínense, además de funcionar mal la justicia, como vimos acá, y hay que denunciarlo eso, como vimos todo el mal procedimiento que se llevó a cabo. Además de eso, de denunciar esas cuestiones, tampoco tenemos que caer, o sea, cuando aparece lo de falsa denuncia, también tenemos que salir a repudiarlo como colectivo, Totalmente. porque eso permea en la vida cotidiana y hace que muchas personas no terminen denunciando, o porque la justicia no funcionó o eso. Y después también tenemos que empezar a pedir más salidas, digamos, que
que el Estado mismo garantice derechos, digamos, como dentro de la educación sexual integral, que se empiece a hablar de estos temas o se profundice en hablar de estos temas, pero también se hable de cómo se cuidan los varones, la salud mental de los varones. Digo, un Estado que esté pensando en eso y que no lo entienda como la ideología de género, eso atenta contra la vida cotidiana. Yo el otro día cuando veía, apenas aparece la noticia del femicidio luego de la búsqueda de varios días, hablaba una docente, digamos, Sí. que era muy claro lo que estaba diciendo, muy claro, ¿no? muy claro. Y me parecía que era muy claro el discurso en estos términos. No fue solamente, que esto no nos sirva simplemente para ir por más punitivismo, así como tremendo. Ayer una muy amiga, compañera de Ni Una Menos, Lucy Caballero, en un programa creo que fue un programa de televisión, sí, habla de que no se soluciona simplemente con hacer pudrir en la cárcel a los varones. Total. Habló mucho más que eso. Total. Dijo que no es suficiente con eso, porque están todos como si lo dejaban preso, ya está, se resolvía el problema, sino que dijo que el problema era mucho mayor, estructural, y que no es la salida no es meter a todos los varones presos, ni a Es re fácil, chicos, si es así, ¿eh? Digo, ni a esa persona, ni a ese femicida, ni a todos los varones, digamos, como presuntos, digamos, o posibles, digamos, ejecutores de formas de violencia, sino pensar otra salida, digamos, pensar otro tipo de dispositivos, pensar en la ESI como formas de aprender, digamos, en políticas educativas, que un Estado construya narrativas que no sea la exacerbación de la violencia, sino el cuidado, digo, es algo que transforma la vida cotidiana. Sí. Por eso decimos, esto es estructural, no basta simplemente con salidas individuales, No. y es lo que venimos sosteniendo acá desde hace mucho tiempo, en estas columnas contando políticas, lo que hacemos en organizaciones, lo que Sí. estamos pensando en el Instituto de Masculinidades, lo que pensamos desde REMA. Digo, ayer lanzamos un comunicado desde esta red de espacios de masculinidades, un poco también para que muchos varones de muchas provincias que no saben esto, que no saben qué hacer, tampoco decirle, bueno, ¿cómo no sabes qué hacer? Sino, bueno, mirá, tenés todos estos espacios, comunicate, capaz de encontrar algo para hacer, o alguna herramienta, o encontrarte con otros que están pensando lo mismo también, ¿no? Espacios más colectivos. Pero también para denunciar la falta de políticas del Estado Nacional, que me parece que hay que hacerlo. ¿Por qué los varones no denunciamos eso? Denunciamos otras cuestiones, nos organizamos, y no nos parece que tengan que ver con los derechos humanos, con la vida digna o vida indigna, con la exacerbación de las desigualdades, que quiten ese tipo de políticas. Por eso quería mencionar, algo de lo que venimos pidiendo y que acá seguimos trabajando, en la provincia, con los dispositivos de atención que para varones ejercen violencia de género, para que la salida no sea solo punitiva, sino que también haya espacios para transformación de la vida de esos varones, que nos parece importantísimo. Hay muchos espacios que hemos promovido desde el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Hemos formado, digamos, en diferentes áreas del gobierno de Estado, pero también a personas, en conversaciones con varones. Tenemos una línea telefónica que es la línea Hablemos, que si bien la prioridad está orientada a varones que ejercen violencia, que fueron denunciados por violencia de género, y la mayoría son derivados, puede llamar cualquier varón para consultar. Eso. Y ahí va a escuchar, le vamos a dar... es un espacio de escucha en principio. 221-602-4003. Mandan un WhatsApp. Hola, estoy buscando un espacio. Y ahí vamos a orientar. A veces un espacio de salud mental. A veces un espacio individual. A veces un espacio colectivo más de organizaciones. A veces es como un lugar donde poder escribir y hablar. Y a veces sí, es terminar haciendo una escucha, pensando un poco ahí la trayectoria de vida y ver si necesita alguno de estos espacios que venimos trabajando en cada uno de los municipios. Pero está el teléfono, pueden llamar, pueden comunicarse. Es mucho, estoy hablando de 90 y pico de espacio en todos los municipios, Sí. en la provincia Es un de Buenos montón, Aires. chicos. Hay 135 municipios, hay lugares que están trabajando. No empecemos de cero todo el tiempo. Tampoco, ¿viste? Como de nuevo empezar en esta discusión, como hubo avances.
Sí, estamos en un momento de retroceso, sin duda, a nivel como nacional, con Sí, las narrativas, sin estatal, duda, ¿no? sí. Que está más difícil la pelea, que estás como avanzando en ciertas cosas y legitimando y te aparece una discusión sobre falsa denuncia y te prendés en esa discusión de falsa denuncia y perdiste la posibilidad de ir a discutir otras cosas. Vas a hablar hoy con los varones, están en situaciones más de crisis, digamos, ¿no? Económica, de salud mental, digo, estallidos más profundos y entonces les cuesta más capaz de escuchar algunas cosas. Bueno, nosotros hemos construido toda estrategia. Hablemos con los varones de esa crisis económica, de la salud mental, de lo que le está pasando en esta clave. A ver qué pasa con los cuidados. Digo, en la provincia de Buenos Aires hay un Estado que está acompañando estas cuestiones, pero también hay muchas organizaciones en todo el país que está pensando esto de manera colectiva. No es nada más individuos y para mí es como un llamado a no nos quedemos en este día. Existe eso, por eso un poco difundimos desde esta red, sobre todo las redes de estos espacios. Digo, no es para simplemente publicitarse. Y tampoco queríamos salir a bardear a pibes que capaz que, quisieron salir a decir algo y que bueno, estaba bien también, ¿no? Como desde este lugar individual que están buscando. Pero bueno, capaz que de ese modo también estamos dando la discusión. Pibes, señores, salieron de todo. Sí. A mí me gustaron mucho igual, ¿no? A mí también, Sí. yo tuve mucha coincidencia con ellos. Y con compañeras, digamos, que también armaron mensajes muy interesantes, digo, que tuvieron como muchas ganas de hacer como pedagogía también, ¿no? Y pensar Sí. como muy amorosamente también esa invitación. Sí. Sí, me gustó. A veces, me pongo en el lugar de este ser que dice, no sé qué hacer, o no sé... Mira, ya con replicar una historia... Ya con compartir la información y como vos decís, hacer difusión, que es con lo que nosotros arrancamos la semana, con un mensaje de Lala Pasquinelli diciendo, che, loco, ¿qué pasa con los varones que no están poniendo en las historias lo que pasó con Agostina? ¿No? O los femicidios, o... Los hizo hablar eso. A muchos varones que no hubiesen hablado. Sino, pero está muy bien, Totalmente. pero está muy bien. Y eso, yo le hablábamos acá en el aire, es el otro yo virtual, porque eso también tiene vida. Nos tenemos que hacer cargo de ese yo virtual. Porque a veces tiene hasta más vida que lo físico. Entonces, no sabés qué poner, compartir la historia. Sí, sí. Compartí la foto. Che, se está buscando esta piba. Che, desapareció. Eso es un montón. Pero... Porque este Estado y este gobierno no nos está salvando. Nos va a salvar esto, lo colectivo. Y es como decía más de uno. ¿Por qué el fiscal se la puso a buscar a la nena? Por todas las marchas que se hicieron día a día. Entonces no le quedó otra que salir tarde. Sí, sí, claro. Pero fue eso. Sí, sí, sí. Y es eso lo que nos va a la salvar, lo organización colectivo. colectiva, exactamente. Digo, me parece que es eso, sobre todo en estas épocas, ¿no? Como y para mí también como para, digo, esto, no sé, aquí, no creo que esté hablando a la mayoría de quienes están escuchando este programa, pero sí a muchos varones que quizás ya hicieron que lo discutimos bastante, con los compañeros que venimos de organizaciones, no volver a equivocarnos quienes venimos de estos espacios y salir a levantar el dedo con los varones que no dicen exactamente lo que deberían decir, digamos, ¿no? Sino que, digo, ya aparecieron varones que capaz que no dicen lo que deberían decir, ¿para quién aparte, no? ¿Para quién? Deberían decir, es como, no, está bueno convocarlos, digamos, sumarlos, digamos, a esa discusión y no ser como, ahora salís, ahora venís a hablar. Decís esto, nosotros que, no sé, yo te voy a explicar cómo es el discurso, porque nos confundimos mucho en eso y cuando, digo, en la política hay una cuestión muy clara. Cuando hay un vacío, digo, viene alguien que lo llena. Y lo cierto es que hay narrativas que lo están llenando. Ese vacío, esa incertidumbre, esa incomodidad. Sí. Y esas narrativas tienen que ver con, enseñanzas para apuesta, para finanzas, discurso más de odio vinculado a lo que se llama la manósfera, la machósfera, como quieran llamarle, digamos, todas esas redes vinculadas más hacia el odio, hacia las mujeres, a población migrante, digamos, narrativas de odio. Salidas cada vez más individualistas, trabajo sobre el cuerpo, sobre tu propia vida, pero que sean más hacia adentro cada vez más, y me parece que ocupan ese lugar y la ganan muchas veces en algún punto. Digo, hay un proyecto político, económico, financiero atrás de esos como no influencers, pero también dueños, digamos, dueños de las grandes redes, dueños de las grandes empresas que tienen un proyecto a futuro que es más individualización, más esclavitud, más soledad y me parece que es como en este sentido no tenemos que dejar ese vacío cuando aparece la incertidumbre
hombre y decirle cómo vas a tener incertidumbre, cómo no sabes qué hacer. Sino cuando aparece esa incomodidad o incertidumbre es como más un espacio para invitarlo para que no sea llenado, como les digo, en la política lo termina llenando un discurso y muchas veces este discurso termina siendo inclusive peor o profundizando más el odio y el alejamiento, si se quiere, de esos varones de estas políticas de cuidado colectivas, de igualdad y del reclamo al Estado a que deje de vaciar esas políticas, porque se están vaciando. A nadie, nadie le importó, digo, inclusive referentes políticos muy importantes que le han reclamado otra cosa al Estado Nacional. No les importa nada, digamos, como las políticas de género o las políticas de igualdad o las discriminatorias, digamos, todas esas cositas que parecen ser como de segunda instancia, tercera, cuarta, quinta. Y me parece que hablan de la vida cotidiana de un montón de personas y se están llevando puesta la vida de un montón de personas porque, digo, es claro, digamos, cuando no hay un Estado ahí que protege, digamos, se están vulnerando un montón de derechos y me parece que en ese sentido es que es el feminismo o los feminismos son un llamado a todas las personas también. Ari, repitamos por favor el teléfono de la línea Hablemos. De la línea Hablemos, que me parece que... Sí, les conviene siempre mandar un WhatsApp porque las compañeras y los compañeros que están... Las compañeras que están en la línea están muchas veces hablando, entonces ahí les responden siempre, que es 221-602-4003. Está de lunes a viernes de 9 a 17, no funciona como la línea 144, por ejemplo, que es más para situaciones, digo, para las personas que están en situación de violencia pueden llamar para consultar allí, pero sí un espacio para escuchar, digo, y también, digo, una forma, quizás no es ahí, pero terminan encontrando a través de la línea Hablemos algún otro espacio o en el lugar donde viven o en alguna otra línea de teléfono, como puede ser la de salud mental, si es que están buscando otras cuestiones que desde ahí les van a informar. Así que, bueno, esperamos a todos los varones que se comuniquen con la línea o con la dirección misma o con el Ministerio de Mujeres o cualquier organización que esté cerca de su casa, que hay muchas trabajando de manera colectiva con varones y en pos de la erradicación de las violencias y de una vida cada vez más igualitaria, ¿no? Ari, en este día y en cada uno de los días estamos muy contentas me encanta venir siempre de que acá. Formes parte de esto. Nuevamente, en serio. gracias. Gracias de nuevo. Me encanta, yo disfruto de este estudio. Ay, más lindo. Y de su compañía. A mí me parece muy interesante y creo que es parte de la línea de este programa y del programa que hicimos antes, también de Hudson, digámoslo, esta apuesta de necesitamos de varones que se comprometan con un futuro, con que la posibilidad de soñar un futuro que es mejor y es más igualitario y es más equitativo, los necesitamos a ustedes. Total. Así que para nosotras está buenísimo que vengas cada 15 días, cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Te plazca. Siempre te vamos a esperar con un mate y dispuestas también a esto, ¿no? A tensionarnos entre nosotros, pero porque creemos que ahí es la salida. Me encanta. Es entre todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a nos ustedes. vemos en un rato en la marcha. Nos vemos en un Morch. rato en la marcha. Dale. Gente, momento de ir a la música y ya volvemos.